cerebrales por hipotensión. En el decúbito lateral esto no se da, no se presenta. ¿Cuáles son las desventajas del decúbito lateral? Es de que prácticamente tienes que tener tu orientación girada a 90 grados. Si no te molesta estar trabajando con una orientación distinta a tu plano, pues la verdad es que es muy sencillo. Generalmente los pacientes requieren anestesia general. Es raro que trabajemos un decúbito lateral con anestesia por bloqueo. Adicionalmente, utilizamos un aparato de suspensión, ya sea un set de tracción o, como en algunos casos, utilizo es un posicionador espacial de la extremidad eh, que prácticamente me ayuda y me evita tener un ayudante adicional. Es más difícil de controlar las rotaciones, sí con el set de tracción convencional, con el posicionador espacial Spider, particularmente, pues es muy sencillo, pues rotación externa, rotación interna, o poner la extremidad en la zona espacial donde uno quisiera, siempre en decúbito lateral. Pero el gran problema es que si uno eventualmente tuviera que pasar de un plan B, la posibilidad de convertir la cirugía abierta ya se vuelve un poco más tedioso, puesto que el paciente está en lateral y es más difícil trabajar desde lateral un abordaje delto pectoral en el caso excepcional que tuviéramos que hacer. Es la única desventaja real que yo le encuentro a este posicionamiento. La silla de playa, como pueden verlo, puede ser con el brazo sujetado o con el brazo libre. Ahí ustedes pueden ver una especie de bastón que es el sujetador funcionar en cualquier espacio y evitarnos un. ¿Tiene ventajas? También tiene ventajas. Es más fácil la orientación anatómica, uno está prácticamente en la misma posición en que está el paciente y uno puede tener un horizonte muy claro de dónde está trabajando. La excelente visualización del agleno, junto a la porción anterior, superior, inferior, así como del espacio subacromial. Con este abordaje, con este posicionamiento, fácil montaje del entorno. En realidad, prácticamente uno, si quiere, puede colocarlo a través del posicionador Spider o a través de un CDT con una sujeción con poca tracción, con unas bolsas de cloruro para poder tenerlo el paciente con un efecto de tracción de la articulación, abrir un poco esa articulación para poder entrar directamente y poder identificar las estructuras anatómicas que uno desea identificar. La cruz de la rotación aquí, si es que lo tenemos con el Spider o igual en el decúbito lateral, prácticamente es óptimo. Uno puede hacer rotación externa, rotación interna. El posicionamiento que uno desee lo puede encontrar con el posicionamiento en silla de playa. Y obviamente es idóneo para el trabajo con el hombro abierto. A veces uno tenemos planeado hacer una cirugía de la target abierta, pues uno entra, hace una artroscopia diagnóstica pues viendo si es que no encontramos alguna patología extra o simplemente un reconocimiento artroscópico de lo que ya habíamos visto en nuestro examen clínico y en nuestras imágenes, y después pasamos a la cirugía abierta. En el lateral hacer probablemente un latarjet abierto, pues probablemente sea muy compleja. Entonces, la silla de perfecto, en este caso, reconocimiento artroscópico previo y después pasar a una cirugía abierta. ¿Cuáles son las desventajas? Es que el cirujano es todo el tiempo con los brazos abducidos y esto produce muchas veces fatiga. Y entonces, al principio, pues probablemente esa sea mucho más frecuente, puesto de que cuando uno empieza a hacer artroscopia de codo, de hombro, pues son cirugías a veces hasta que uno, pues como todo en medicina, uno va agarrando más pericia y las cirugías se vuelven cada vez más cortas. Obviamente en silla de playa es difícil trabajar sin ayudante, puesto que a veces necesitamos, en el caso de que no tengamos el posicionador espacio, necesitar un ayudante que nos mantenga la rotación externa, la rotación interna, o que nos asista de manera constante. Ahora, otra de las que hay una menor visualización de las partes posteriores y inferiores del gleno humeral. Pero en general, como pueden ver, el posicionamiento, si bien es importante, tiene como todo en la vida unos pros y otros contra, y va a depender, como mencioné al principio de la charla, que ustedes elijan qué es con lo cual se sienten más cómodos de trabajar. Otro de los temas que en artroscopía de hombro básica tenemos que tener en cuenta es hablar de los portales, es decir, saber por dónde vamos a abordar el hombro,
¿Qué portal para visualizar qué portal me sirve para poder trabajar esta o aquella estructura anatómica y cuáles son los riesgos que presenta cada portal? Entonces, no voy a presentar todos los portales porque obviamente no es el objetivo de esta charla orientativa sobre la artroscopía de hombro, principios, sino que es presentarles los principales portales de trabajo y de visualización. Entonces, ustedes pueden ver en la pantalla los 6 portales que normalmente utilizamos con más frecuencia. El portal posterior, con la letra B, el portal anterior, ya hablaré de cada uno de ellos en los siguientes minutos. Portal C, el antero-superolateral, portal D o postero-superolateral o de Wilmington, el portal E o posterolateral y el portal F o 5 en punto o 5 o'clock. Entonces, si hablamos del portal posterior, ese es el portal por donde normalmente uno hace labor del hombro. Normalmente uno trata de identificar desde atrás hacia adelante y es el primer portal que uno coloca en un spot, en un triángulo que se forma hacia la parte posterior, hacia la parte inferior de la glena, tratando de colocar de ingreso hacia la coracoides. Entonces, uno ingresa de atrás hacia adelante mirando la coracoides. Y es relativamente sencillo. Yo ingreso a la glenohumeral de cajón, siempre como parte de mi esquema de visualización del hombro, siempre empiezo por glenohumeral. Humeral, en el examen clínico no tenga absolutamente nada, siempre le echo un vistazo, de atrás hacia adelante. Y entonces, este portal posterior está para visualizar ¿qué estructura? Una artroscopía diagnóstica de la glenohumeral. Y me sirve como portal de trabajo para una reparación, es decir, para ver o lo puedo utilizar para trabajar. Si lo voy a utilizar para trabajar, voy a utilizarlo en la reparación. Aquí el corrector me corrigió, es un labral posterior, de la cápsula posterior. Puedo trabajar los desgarros del manguito rotador de Ball o también puedo trabajar una descompresión subacromial. Los riesgos de este portal es lesión del nervio supraescapular, el nervio de la arteria circunfleja posterior y una lesión condral en la glenohumeral, ya sea de la cabeza humeral o de la glena escapular. El otro portal que habitualmente trabajamos es el portal anterior y que generalmente uno lo identifica como una aguja. Ahora vamos a verlo más adelante en un video ilustrativo. Uno identifica eh, la zona donde vamos a abordar, como pueden ver, es más o menos de la parte anterior y del borde lateral del acromio, 5 centímetros por delante, a la altura aproximadamente de la coracoides, y vamos a poder identificar el portal anterior ilustrado con la letra B. Y este portal puede ser utilizado para visualizar ¿qué cosas? El labrum y la cápsula posterior, los ligamentos glenohumerales inferiores, el tendón subescapular y el receso y la parte anterior de la cabeza humeral. Como portal de trabajo lo voy a poder utilizar para reparar el labrum superior, para poder anclar el bíceps en las lesiones SLAP, reparación del subescapular, reparación del supraespinoso anterior inferior. Los riesgos de este portal anterior estándar es la lesión del nervio músculo que pueda lesionar el ligamento acromio clavicular o que pueda lesionar la vena cefálica. El otro portal que utilizamos, y aquí graficado, es el portal antero-superolateral. Y es un portal que está justo por delante del borde anterolateral de mi acromio, a un centímetro aproximadamente hacia anterior y hacia lateral en la oblicuidad que se produce. Y entonces con este portal antero-superolateral voy a utilizar para visualizar el ligamento glenohumeral inferior, el labrum posterior, y me sirve como bajo para las lesiones SLAP, para las reparaciones de Bankart, para la reparación labral posterior, y como riesgos es la lesión del músculo cutáneo y del nervio y las arterias axilares. El portal de Wilmington, que es un portal similar al anterior que hemos visto, pero hacia la parte posterior, para visualizar raramente lo utilizo, pero como portal de trabajo sí, porque prácticamente es un portal que va de arriba a abajo y es un anclaje que me sirve, mejor dicho, es un portal que me sirve para poder colocar el anclaje
en los slabs de base posterior. Recordemos que este portal de Wilmington es muy posterior, entonces me sirve para trabajar la parte superior de mi labrum glenoideo, pero hacia la parte posterior. Los riesgos, obviamente, que daña el tendón supraespinoso. Finalmente, este es un portal anterior bajo, de las 5 en puntos, 5 o'clock, y es un portal que normalmente lo utilizamos para visualizar lesiones abusivas glenohumerales y me sirve como portal de trabajo perfecto cuando quiero hacer una reparación de banca, pues técnicamente me permite colocar el ancla o el arpón en la hora 6, que recordemos cuando uno hace una reparación de banca, normalmente de abajo hacia arriba, colocando las suturas latero-lateral. Y tipo cápsulo labral anterior-inferior, es decir, me sirve para trabajar de abajo para arriba, tratando de hacer una combinación con mi portal anterior, este portal 5 o'clock prácticamente me permite trabajar toda la parte anterior del labrum glenoideo. ¿Cuáles son los riesgos? Aquí sí hay bastantes, y los riesgos son las lesiones del nervio músculo cutáneo, de la arteria circunflejo humeral anterior, de la arteria axilar, del tendón subescapular, de la vena cefálica y que produce lesión condral. Aquí les voy a dejar esta imagen, y esto es una imagen haciendo una artroscopia de hombro del lado derecho, en la cual voy a poder tener el intervalo donde voy a colocar mi cánula para poder trabajar cuando estoy por hacer el abordaje de mi portal anterior estándar. Entonces, ese intervalo de los rotadores, ahí como lo puedo ver, lo veo de posterior hacia anterior y tengo por un lado el bíceps, por el otro lado mi tendón subescapular y en la parte de abajo mi gleno, como ustedes pueden ver en la foto. Ahora vamos a seguir con un video y el video nos va a mostrar igual un hombro derecho, esto es cortesía de Joseph Burns, y en la cual vamos a poder ver un diagnóstico artroscópico de mi hombro, cómo puedo identificar las estructuras y cómo las voy a ver como normalmente sucede. Denme un segundo. Entonces, lo que podemos ver en el video es que estoy viendo desde mi portal posterior, estoy con una cánula en el intervalo de los rotadores y con una pinza Grasper estoy viendo mi tendón largo del bíceps y lo tracciono y lo veo y veo cierto grado de congestión y esto me puede llamar la atención si es que en el examen clínico es un tendón doloroso. Para ver si voy a hacer algún ademán quirúrgico, si es que lo voy a seccionar para hacer una tenotomía o si es que voy a hacer una tenodesis posteriormente. Ustedes pueden con el shaver, se está uno evaluando el labrum posterior, superior, y lo que estoy viendo hacia la parte inferior y superficie articular de la glena y hacia la parte superior voy a sumeral. Ahí estoy inspeccionando el labrum posterior y ustedes pueden ver ahí un daño condral central que también es importante reportarlo en el reporte operatorio. Ustedes pueden ver ahí la cabeza humeral. Estoy yéndome a toda la parte inferior de mi glena, estoy ahí en hora 6 y estoy regresando nuevamente hacia la parte, estoy en hora 9, ahí estoy regresando nuevamente, veo la lesión condral, como ustedes también la pueden ver en la glena, veo ahí algunos deflecamientos de la cabeza humeral, algún daño condral mínimo, y me dirijo directamente a evaluar nuevamente mi bíceps y estoy en parte de mi manguito rotador y me dirijo hacia la parte anterior. Veo algo de congestión, ahí estoy con la cánula, es una cánula red colocado en el intervalo rotador, y ahí lo que estoy viendo es ese deflecamiento, es una ruptura parcial, inserción del supraespinoso, esta es una lesión, una ruptura del supraespinoso parcial del lado articular, con pasta, y como pueden ver, ahí el supraespinoso, que es un tendón que normalmente es un tendón laminado, podemos ver una parcial del mismo. Lo que vamos a ver más adelante es un debridamiento de este, puesto que no necesita
ninguna fijación, puesto que es una ruptura mínima y las rupturas para este tipo de lesiones normalmente las hacemos las fijaciones si es que hay un compromiso mayor a un 50%. Estoy volviendo a ver mi glena, estoy viendo la cabeza humeral desde mi portal posterior, identificando todas las estructuras anatómicas posibles para familiarizarme con la anatomía artroscópica del hombro. Vuelvo a ver mi labrum anterior. Ahí estoy con la cánula apoyada prácticamente en el subescapular, que es ese tendón que ustedes pueden. Y ahora lo que voy a hacer es dirigirme hacia adelante, viendo mi labrum anterior, que está indemne, no hay ninguna lesión en ese labrum anterior, algo congestiva la cápsula articular. Más allá de eso, prácticamente es anatomía normal del hombro por vía artroscópica. Y entonces ahora lo que estamos haciendo es una debridación del supraespinoso, como ya lo mencioné, es una ruptura muy pequeña, ya lo vamos a ver, subacromial, en el cual no había ningún daño, y lo que hacemos con este tendón simplemente es debridarlo, comerlo con el shaver, para estimular su cicatrización. Ustedes pueden ver en el video lo que se está haciendo. Normalmente trabajamos con una bomba de irrigación entre 50 y 60 milímetros de presión, y este tendón, pues ahí con una buena vascularización, vemos que la cápsula también había algo de irritación, cierto, pero se hace una debridación bastante rápida, tratando de evitar dañar la cabeza. Eso es importantísimo, tratar de no dañar la superficie articular con la hoja filular shaver. Y prácticamente es una debridación muy rápida, muy veloz, la cual se hace de manera muy sencilla por el portal anterior. Entonces recordemos, estoy viendo desde atrás, estoy trabajando delante y estoy trabajando la glenohumeral. Ya se está finalizando la desviación del supraespinoso, y ahora vamos a continuar la evaluación de esta articulación. Ahí podemos ver la cánula puesta en otra posición. Este es un posicionamiento en una porción más inferior de la glenohumeral. Y ahora lo que vamos a poder ver es, vamos a dirigirnos hacia el espacio subacromial. Ya evaluación de la glenohumeral, ya he debridado mi manguito rotador, he revisado mi labrum anterior, he revisado mi labrum posterior, he revisado la cabeza, he podido ver que había una ruptura parcial del supraespinoso, he hecho la desviación, como hemos podido ver, y lo que ahora es retirar mi lente del portal posterior, y por el mismo portal posterior de haber entrado a la glenohumeral, lo que voy a hacer es entrar al espacio subacromial. Entonces ahí ven que voy a empezar a retirar el lente, y ahí ya entré al espacio, estoy saliendo y voy a entrar al subacromial, que está automáticamente por arriba. Y entonces espacio subacromial, lo que vamos a poder identificar, y todavía sigo en glenohumeral, vamos a esperar que corra un poquito más el video, ahí estoy saliendo, y vamos a entrar en subacromial. Entonces, ustedes pueden identificar claramente, el entrar al espacio subacromial es un espacio que está bastante abierto, por así decirlo. Vemos ahí parte de la bursa, que es una bursa pues, bastante buena aparentemente. Otra entrar a este espacio es entrar como a una casa llena de telas de araña, en la cual prácticamente no vemos, y empezamos a hacer una bursectomía. Igual trabajo de portal, normalmente trabajo con un portal antero superior, como hemos podido ver en los portales anteriores en las clases de la charla. El portal anterior ya no lo utilizo para este trabajo en la subacromial, y entonces hago un tercer portal para poder trabajar de adelante para atrás. Sigo con mi cámara en el portal posterior. Entonces ahí lo que estoy haciendo, como ustedes pueden ver, es una bursectomía. Acá siempre se trabaja, y recuerden esto,
con el shaver mirando los dientes hacia el acromion, porque si ustedes lo trabajan con el shaver para abajo, probablemente puedan comer más de lo que necesitan y puedan dañar el manguito. Entonces, siempre acostúmbrense a trabajar con las hojas del shaver mirar acromion. Esto es muy importante y es ya prácticamente el estándar de trabajo cuando hacemos artroscopía de hombro. Entonces, ahí viendo es limpiando el espacio subacromial, estoy sacando la bursa, baja con la bursa medial, normalmente esto sangra, ahí estoy ya ingresando con una radiofrecuencia y la radiofrecuencia es como un cauterizador que lo utilizo para poder ampliar mi espacio subacromial, ahí estoy viendo el ligamento del coracoacromial, que a veces en algunas situaciones lo noto usado y a veces hay que liberarlo pequeñamente, una muy pequeñita, ahí vemos el sangrado, ese sangrado en el espacio subacromial muchas veces se produce por algunas pequeñas arterias que están muy pegadas al acromio. Normalmente uno los va a en la medida que va avanzando con la artroscopia y el espacio se va abriendo y uno va a poder identificar claramente los componentes del manguito rotador, tranquilamente el supraespinoso, uno puede identificar el subescapular parcialmente, uno va a poder ver el infraespinoso y lo que podemos ver debajo que tocándolo con la punta de radiofrecuencia es netamente el supraespinoso, que lo habíamos visto. Ahí está el footprint, su inserción a nivel de la cabeza humeral se nota perfectamente. Lo habíamos visto desde el espacio glenohumeral que estaba parcialmente roto, se debridó y automáticamente lidamos y quedó bastante bien. No fue necesario fijarlo porque era una ruptura pequeña y estamos ahí evaluando, uno lo puede hacer con ese instrumento o lo puede hacer con el palpador que normalmente uno utiliza. Ustedes pueden ver ahí que la bursa medial sangra normalmente, entonces de respetarla porque aparte es aporte biológico al tendón supraespinoso. Seguimos viendo y ahí podemos ver el acromion, a veces algunos osteofitos, algunos crecimientos por irritaciones crónicas y lo que hacemos es una descompresión subacromial con un burr óseo o con el shaver, y que lo que hacemos es normalmente descomprimimos la esquina, es decir, la compresión se produce en una anterolateral del acromion y entonces ese osteofito, esa normalmente uno la descomprime con el burr, con la fresa adaptada al shaver y hasta que veamos hueso casi sangrante para poder descomprimir y a ese espacio subacromial para que el pinzamiento no se esté produciendo. Entonces uno lo ve, se limpió, se estabilizó y ahí uno normalmente lo que hago es giro la cámara y lo que estaba en el techo lo pongo hacia el piso para poder identificarlo. Es más fácil ver un piso plano que un techo plano. Entonces uno lo puede ver, ve más o menos cuánto es lo que ha abierto el espacio subacromial. Seguimos trabajando en la descompresión, recordar a muchas veces que estos pacientes son pacientes en las rupturas del tendón supraespinoso, son pacientes que ya están algo entrados en algo, eso es un poquito más poroso, y ahí lo que veo es un poco de artrosis de la articulación acromioclavicular, y que muchas veces producen osteofitos, hay ausencia ya de cartílago, es una articulación que tiene mucho movimiento, y que generalmente pues, se degenera rápidamente en edades tempranas de la vida. Los osteofitos marginales que se producen dolor por fricción, por movimiento. Está haciendo es una resección de la clavícula distal por un procedimiento llamado de Mumford y que lo que uno trata de sacar es la porción más distal de la clavícula para evitar la fricción excesiva. Es decir, uno trata de comerse con la fresa del shaver la distal de la clavícula un 75% de la superficie, dejando un espacio por donde pueda penetrar tranquilamente la cabeza del shaver, sin ligamentos acromioclaviculares superiores, que son los que me brindan la estabilidad de esta articulación. Entonces ahí estamos viendo, estamos liberando esa zona de artrosis, vemos ahí unos quistes subcondrales, trabajando, y finalmente uno llega a descomprimir toda
la articulación producto de este procedimiento de escisión de la clavícula o procedimiento de Mumford. Recordemos, importante cuando uno haga este procedimiento es respetar los ligamentos acromioclaviculares superiores. Y como podemos ver, hemos podido ver cómo he podido trabajar desde mi portal posterior en la glé numeral ingresado con mi portal anterior a través del intervalo rotador, como vuelvo a hacer hincapié, está formado por un lado por el subescapular, por el otro lado la porción larga debajo de la glena, para poder trabajar prácticamente toda la parte anterior. Hemos visto colocar, identificar el labrum posterior, ir a identificar el manguito rotador en su inserción del supraespinoso. Hemos salido, nos hemos paseado por la subacromial, hemos hecho una bursectomía de la bursa lateral, hemos visto una protrusión ahí de mi acromion, he hecho una acromioplastia artroscópica y finalmente una artrosis acromioclavicular para finalmente hacer el procedimiento de Mumford o escisión de la clavícula distal. Entonces yo creo que con esta evaluación del hombro hemos llegado a tener una idea somera bastante clara de cómo puedo abordar mi hombro, ya sea con mis portales clásicos, desde mi portal clásico visualización que es el posterior, después uno puede hacer los cambios en la medida que se va familiarizando. Imagínense que uno tiene una inestabilidad anterior, es difícil trabajar, perdón, es difícil trabajar mirando desde atrás y trabajando desde adelante, entonces invertimos, es decir, trato de hacer la imagen en espejo. ¿Qué es lo que cada patología en particular va a tener una técnica distinta y la verdad es que en la medida que uno se va familiarizando con cada uno de los portales, lo que ve y qué portal le es útil a uno para poder trabajar, la verdad es de que uno estoy de manera sistemática y rápida y como una familiaridad muy grande como normalmente uno va adquiriendo esta especialidad. Entonces, y en resumidas cuentas, y para llevar a casa, puesto que esta es una conferencia o una charla, un webinar de principios, no he ido a hablar de lesiones del labrum anterior, ni del labrum posterior, ni de inestabilidades multidireccionales, no hemos hablado de SLAP, no hemos hablado no hemos hablado de reparaciones parciales, ni de fila simple, ni fila doble, porque no es el objetivo de esta charla. Esta charla es una charla para enseñarles los principios, el posicionamiento del paciente, conocer los portales y conocer someramente qué es lo que identificamos en la gleno y qué es lo que identifico en la subacromial. Entonces, para llevar a casa, la artroscopía de hombro es una herramienta útil para tratar la patología de esta articulación. Es muy útil, pero también es importante conocer los pros y los contras de cada portal con el cual voy a trabajar. Y para esto tiene entrenamiento constante, es decir, no solamente leer el libro, ver los videos, es muy útil los cadáveres lab, en las cuales uno puede identificar, puede provocar las lesiones, puede hacer mano para después poder ir al paciente y tratar la patología que me toque tratar en ese momento. Y lo que siempre menciono es que el examen clínico en hombro es un examen clínico bastante, y en la medida que ustedes se van familiarizando con el examen clínico, se vuelven muy sistemáticos para evaluar cada una de las estructuras del hombro y que tratemos en cuenta de que los métodos complementarios de diagnóstico son esos, son métodos complementarios de diagnóstico y no nos hacen el diagnóstico, es decir, vayamos a quirófano para operar un paciente y no vayamos a quirófano a operar una resonancia magnética. Finalmente, quiero invitarlos, mañana tenemos con el grupo de la clínica y del centro donde yo trabajo, tenemos esta charla sobre artroscopía de cadera, que es muy... que la artroscopía de cadera es una de las pocas articulaciones donde he trabajado. La verdad que mi experiencia en artroscopía de cadera no es mucha, nunca he entrado de cirujano principal, pero la verdad es que le he visto muy como hacer hombro, porque se repara el labrum, hay que trabajar como uno trabaja las acromioplastías. Tenemos de panelistas al doctor Claudio Mella de la Clínica Alemana de Chile, es un reconocido cirujano de cadera, y lo tenemos a Gustavo Cotrita, ambos de mi país, de Perú, ambos son peruanos y van a hablar de los pinzamientos tipo CAM y tipo pincer, así que los invito el día de mañana, sábado 23 de la tarde, hora de Lima. Ustedes decidan, chequeen sus usos horarios para poder ver exactamente
que le corresponde. Y el último que salió de una conversación que tuve con George Atwell. Vamos a hablar solamente sobre subescapular, rupturas de subescapular, el próximo viernes a las 3 de la tarde, hora de Lima. Vamos a tener como invitado a George Atwell de Canadá, que nos va a hablar de los tips, tricks para la reparación de las lesiones del subescapular. Vamos a tener a Bassem El Hassan. Bassem es un gran amigo, él trabaja en la clínica Mayo y nos va a hablar para las rupturas irreparables escapular, como la solución a él con el latissimus dorsi. De igual manera, Andreas Inhoff, también un gran amigo, nos va a hablar de igual manera cómo reparar, cómo solucionar los problemas de las rupturas irreparables del subescapular con el pectoral mayor. Y como primera charla va a estar un amigo, Said Altani, él es de Dubái, nos va a hablar sobre la clasificación de las lesiones del subescapular y cómo y cuándo las tienen que. Los que hablan inglés va a ser un webinar en inglés. La verdad es de que el inglés es el idioma universal, así que va a ser el idioma en el cual se va a dar este webinar, pero vamos a tener traducción en simultánea al español en un canal por la misma plataforma Zoom. Así que los que no quieran escucharlo en español en directo van a tener un canal dedicado para este fin. Entonces están todos invitados este viernes 29 de 3 de la tarde. Gracias por su atención. Estoy atento a las preguntas, a responder por ahí las dudas que puedan haber quedado. Gracias por su atención un día viernes, aunque yo creo que la mayoría de los latinoamericanos estamos en cuarentena. Gracias. A ver, voy a dejar de contar y ya salimos. A ver, tenemos ahí algunas preguntas, Cristian, muchas gracias. Por ejemplo, pues felicitaciones por la charla. Menciona acá, buenas noches, muchas gracias por la conferencia. ¿Utiliza siempre bomba de irrigación de agua o prefiere irrigación por gravedad? A ver, yo me formé usando bomba. Casi yo te diría que el 90% de mis procedimientos los hago con bomba. Mi partner quirúrgico, David, algunos de ustedes lo conocen, David no usa bomba. Y bueno, y la verdad es de que a veces sangra un poquito más cuando no trabajamos con bomba. La bomba me ayuda a mantener un poquito alejado el sangrado. La verdad es de que prefiero yo trabajar con una superficie de gotitas de sangre que me tapan un poco la visualización, pero no es mandatorio. Es decir, yo diría, si tienes bomba, úsala, y si pues no la uses, no hay ningún problema. Te sangrará un poquito más, te tardarás un poquito más haciendo la cauterización y con la radiofrecuencia, pero puedes trabajar sin bomba tranquilamente. Particularmente me gusta trabajar con bomba, pero si no hay, no me hago problema. Cristian, bueno, una excelente presentación. Yo quería de mi parte también hacerte unas preguntas, porque yo que apenas se están generando algunas. Mi primera pregunta, en el caso, digamos, de estos portales, ¿utilizas alguno en la hacer infiltración en el hombro? Y si utilizas alguno de ellos, ¿cuál? No, utilizo, para hacer las infiltraciones normalmente utilizo una guía ecográfica para poder identificar mejor las lesiones. Me ayudo con el radiólogo especialista en hombro, y se coloca la infiltración con corticoides normalmente, para poder llegar a la zona que quiero llegar. Normalmente, infiltraciones sí hago algunas, raro es que las haga la guía, pero yo te diría que utilizo las infiltraciones en dos casos puntuales. Uno, las tendinopatías largo, y el otro es aquel paciente que he operado una lesión del manguito rotador, se ha hecho
reparación del supraespinoso y pues vamos hacia el segundo, tercer paciente no avanza en la rehabilitación, vemos que todo iba bien, revisas los videos, revisas todo y el paciente se estancó y no va a 90 grados ni de flexión ni de abducción. Es el paciente que normalmente le pongo una dosis de corticoide normalmente infiltro por el portal posterior. Ese sí lo hago así a ciegas, no uso guía ecográfica, directamente me voy al espacio, que es muy fácil acceder a él, pero utilizo el portal posterior, es decir, mi infiltración va de atrás para adelante. Solamente en esos pacientes, que no es lo frecuente, pero es ese paciente que se te quedó, que tú sabes que hiciste todo bien y que por algo no está avanzando, le pones una dosis de corticoide y va perfectamente bien. A los 15 días te va a funcionar bien tu rehabilitación. Por ahí preguntaban si había una diferencia estadísticamente significativa entre hacer la cirugía artroscópica y un mini open, me imagino. Yo quiero, a través de esa pregunta, plantearte un par de cosas. ¿Es un pecado el día de hoy abrir un hombro? Por ejemplo, en rodilla, cosa bastante extraña, ¿verdad? Hacer una cirugía abierta. Eh, para aquella gente que sobre todo que nos está observando, que quiere empezar aprendizaje, tiene que tener algún miedo de que empiecen con la artroscopía diagnóstica y terminen abierto, o un mini open o algo abierto. ¿Y cuál sería el paciente ideal para empezar a hacer experiencia? Un paciente con inestabilidad, un paciente con ruptura de manguito, un paciente que solo vayamos a hacer una descompresión subacromial. ¿Cuál es tu opinión de eso? Ya, a ver, hay varias preguntas. Si es válido o no es válido hacer cirugía abierta en este momento, yo creo que si tu curva de aprendizaje le estás empezando a hacer, probablemente una alternativa sea empezar por hacer un diagnóstico artroscópico y de cirugía abierta como un mini open. No es ningún pecado. En algún momento yo también lo he hecho. Lo único que se diferencia es que si es el mini, sumas todos los cortes pequeños que haces, pues probablemente sea el mismo corte unificado. Entonces, la verdad es de que no es ningún pecado. Y unos estudios que te mencionan que en el mediano y el largo plazo, hacerlo abierto y hacerlo cerrado es lo mismo. Reparaciones del manguito rotador. ¿Qué, eh, ¿Qué cosa es lo que, a ver, probablemente en la descompresión subacromial aislada, probablemente sea parte del diagnóstico. Yo creo que entrar solamente en presión usualmente no es el problema de base. Yo creo que hay que identificar y normalmente siempre evalúen bien el bíceps. El bíceps es un tendón que normalmente da muchos problemas y yo hasta hace 3 o 4 años atrás le prestaba atención, pero no le prestaba la atención que hoy le presto al bíceps largo. Y yo diría que en este momento yo me he pasado a ser de los bíceps killers. Y prácticamente el tendón del bíceps que lo veo clínicamente inflamado, a pesar de que la resonancia te dice que está normal, y eso pasa mucho, uno tiene que evaluar muy bien su bíceps. Normalmente le hago o una tenotomía o le hago una tenodesis. Y muchas veces prácticamente el 99% subpectorales. Yo no hago las tenodesis intraarticulares, me gusta mucho la tenodesis subpectoral con anclas. Es un proceso súper rápido, muy sencillo, muy cosmético, pues no se nota, porque la incisión la haces aquí en la axila y te queda súper bien. Entonces, sí, yo creo que probablemente hacer una descompresión, pero no solamente la descompresión, probablemente o hagas una tenotomía o hagas una tenodesis, y la subpectoral para empezar también es muy, muy sencilla. Entonces, sí, yo creo que probablemente una tendinopatía del bíceps largo asociada a un pinzamiento es uno de los procedimientos como para empezar. Yo no te recomendaría que inestabilidad, porque las inestabilidades son un poquito más demandantes para poder trabajarlas. José, por ahí han aparecido otras preguntas. Sí, claro. Sí, justamente también de Juan Carlos Gómez que presenta, dice,
¿La tenodesis del bíceps aconseja intraarticular o subescapular? No, mi opción de la tenodesis siempre es subpectoral. Me gusta mucho la tenodesis subpectoral. Ok. También Robinson pregunta el uso de anclas en lesión del supraespinoso, ¿al cuánto tiene la rehabilitación? Ya, a ver, mi protocolo normalmente al paciente le coloco un cabestrillo, un sling con una almohadilla en abducción a 45 grados aproximadamente, la almohadilla abductora en posición neutra. El paciente lo dejo con cabestrillo 4 semanas y después recién lo mando a rehabilitación. Es que les gusta iniciar la rehabilitación al segundo día postoperatorio con movimientos pasivos, algunos ejercicios pendulares. Yo particularmente soy muy cuidadoso con mis pacientes, soy muy respetuoso de la biología, respeto lo que mis colegas hacen, pero yo me formé de esa manera y la verdad bien, me siento seguro dándole una inmovilización a las reparaciones del manguito rotador entre 3 y 4 semanas dependiendo de la edad del paciente, puesto más seguro de que vaya cicatrizando el tendón, no someterlo a cargas innecesarias antes de tiempo ni de manera precoz para poder después sí arrancarlo de rehabilitación bastante agresivo, usualmente con un seguimiento muy de cerca, porque yo creo que los pacientes de cirugía de hombro, los de cerca y no los debes de perder, puesto de que por ahí se te estancan y después se te aparecen a los meses y tú dices, ¿qué pasó acá? Porque el paciente no mueve y era perseguiste si no lo tuviste al paciente de cerca. Entonces, sí me gusta tener a los pacientes de cerca, pero mi protocolo es 4 semanas de inmovilización sin terapia. Ok. Mira que también habíamos dejado atrás una pregunta en relación que hay diferencias significativamente entre el manejo artroscópico versus abierto del mango rotador. Sí, sí la contestó. Ah, perdóname. Sí, sí, sí. Decía, algo comentamos y de ahí surgió la idea de que alguien que está empezando la curva podría, parte diagnóstica, eventualmente hacer un mini open, ¿no? Sí, sí, era lo que habíamos hablado, Mauro. Sí, yo creo que se puede empezar tranquilo el diagnóstico ortoscópico y hacer un mini open. No lo veo ningún pecado ni nada por el estilo. Yo creo que prefiero hacer un mini open bien hecho a hacer una cirugía ortoscópica. Y, Cristian, ¿cuántas cirugías se ha estimado, por ejemplo, en artroscopia de cadera, que estabas anunciando webinar Yo, el día de mañana, que hablan que hay que hacer unas 100 para tener una buena curva? En hombro, manguito, inestabilidad, ¿cuántas crees tú que deba hacer una persona ya para sentirse cómodo realmente con esta artroscopía? yo calculo que unas 100 artroscopias de hombro para sentirte cómodo, pero 100 de manguito y 100 de inestabilidad, para poder entrar como Pedro en casa. Entonces, Es una curva sí, larga. y eso te lleva años, ¿sabes? Y años de preparación. Y yo creo que entrar siempre con alguien que tenga, en la medida que no te sientas del todo seguro, entra con alguien que sepa mejor las cosas que tú, para que te pueda cuando se presentan los problemas. Y yo por muchos años entré con varios de mis profesores hasta que ya me empecé a sentir seguro y ya solo, como todo en la vida. Pero sí, yo te recomiendo, hombro es una articulación fabulosa, espléndida para trabajar, pero tienes que tener todas las posibilidades de solucionar los problemas y si no las sabes, pues debe de haber alguien que te tire el salvavidas al costado tuyo. Entonces, y uno de esos que te tiran el salvavidas y aprendes los trucos y aprendes todos los tips. Yo ahí le agradezco a Guillermo Ochoa, que trabajé muchos años con él, a Mauricio Largacha, a David Torres, que la verdad es que he aprendido mucho de todo, a Filip Valenti, que también, a Filip que lo conozco de algunos años atrás, la verdad es que me enseñó algunos tips muy buenos y la verdad es que uno los pone en práctica ya y los incorpora a su arsenal terapéutico. Pero sí, la verdad es de que siempre tienes que entrar en hombro, yo creo, hasta que te sientas seguro con alguien salvavidas. Ahora, en cadera, la verdad es de que no sabría decirte. Yo habré entrado a artroscopías de cadera no más de 5. Han sido reparaciones, algunas simplemente de limpieza, otras un par de reparaciones labrales.
Y te digo que la verdad es que cuando he entrado a las laborales me parece que es trabajar como hombre, es prácticamente lo mismo. Lo que sí me parece un poco tedioso, soy sincero, en la artroscopia de cadera, el abordaje, porque uno utiliza y te irradias, está con el arco en C para poder ingresar de manera correcta. Esa es casi una luxación controlada de poder entrar a la articulación. ¿Cuántas de estas tengas que haber hecho para poder tener pericia en esta articulación? La verdad es de que probablemente también calculo que no menos de 100 para poder decir que estoy en condiciones de volar solo. O, sí, en Sí, hombro la verdad es que... por ahí hay Eh, unos artículos en cadera que hablan de 100. Mauro, Yo ando como por unas 35 y me parece todavía complejo la cadera. Mauro y Cristian, Jorge de Panamá. ¿Qué tal, Jorge? Bien, bien, bien. Una pregunta, muchachos. Ahora con el advenimiento de la artroscopía de cadera, nosotros hemos visto en cirujanos jóvenes la sobreindicación de meter un lente en la cadera, ¿no? Sobre todo con la parte de movimiento femoroacetabular que en un inicio descrito por el doctor Gans, nosotros veíamos esta luxación controlada con deformidades de cadera y ahora hay una clínica dudosa y hay unas imágenes dudosas en la cadera y ya el recién egresado de artroscopía de cadera quiere meter el lente por A motivo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, El número de ese Cristian, ¿no? El número de caderas que tienes que hacer artroscópicamente pueden ser 100, pueden ser 90, así me dice Mauro que llega a 35 y está, oye, mira, esto sí. En hombro ocurre lo mismo, o sea, se sobreindica muchas veces una artroscopía de hombro, Cristian, así como se está sobreindicando la artroscopía de cadera. ¿Tú crees que eso es un mal que tenemos? Ya que, tú sabes, no es un huequito chiquito y es mejor que te haga un huequito chiquito que no te va a hacer daño a que pierdas tiempo en una terapia física. Yo creo que en hombros no están así como en cadera, que hay una tendencia al alza en esta patología. Yo creo que hay más cirujanos de hombro que cirujoscópica, entonces, y los pacientes leen, los pacientes se instruyen, ya no es el paciente de hace 20 o 30 años atrás en el cual se les tiene que operar y eso era ley. Ahora el paciente ya viene informado, hasta el paciente muchas veces, mientras se fue a tomar la radiografía, ya lo leyó todo en Google y te vino era de lo que tú le habías comentado que podría ser. Entonces, yo creo que en hombro hay algunas sobreindicaciones sí frecuentes, cada vez las veo menos y me ha pasado sí que hay pacientes que vienen y de frente con una maraña de estudios por imágenes, y dicen, yo vengo para que tú me operes, y yo le digo, pero eso va a curar sola, fisioterapia y vas a ir bien. Sí, hay algunas por ahí, algunas sobreindicaciones, sobre todo que quieren empezar a hacer su curva, pero pues los pacientes a veces no pisan el palito, por así decirlo. Entonces, en cadera está pasando y si te das cuenta hay un apetito de aprender artroscopia de cadera. Te das cuenta todos los cursos de la ANA o de la American Academy sobre artroscopia de cadera son los primeros en estar sold out. Son vendidos con un año de anticipación y es, por así decirlo, lo que marca la tendencia. Que la mayoría quiere hacer artroscopia. Cada vez vemos que la industria también empieza a sacar nuevos instrumentales para cadera. Y entonces también es un tema motivado probablemente también por la industria. Tú sabes que te tienen que vender algo y por ese lado creo. yo te quería comentar del lado de cadera. Bueno, el pinzamiento femoroacetabular está descrito eh, como una patología con cambios mínimos radiológicos, ¿verdad? Sin embargo, pues hay unos ángulos, el ángulo alfa y todos estos, que nos dicen si se debe o no, digamos, llevar a un paciente a quirófano. Eso es lo que debería cuidar el cirujano. Y lo otro, que sí he visto mucho, por ejemplo, en Costa Rica, a mí cuando me llega un paciente en la práctica privada a un pinzamiento, yo le ofrezco un mini open como una vía anterior o una luxación controlada, porque hay algunos CAMs que no puedes controlar bien, bueno, por lo menos yo, escópicamente, con mi curva tan baja. El problema es que hay gente que no es consciente de eso e inclusive en el privado prescribe
sin acompañarse de alguien más de experiencia, este tipo de procedimientos van de entrenarse en algo que pareciera en el futuro muy apetitoso desde el punto de vista de práctica privada, ¿no? Que es lo que mencioné. Pero eso yo creo que está mucho en la ética de cada profesional. Y no sé, eso viene, comparte la formación y comparte de estos webinars que hay que instar a la gente a indicar las cirugías de una forma de beneficio para el paciente y no para el médico. Así es. Después, bueno, ahí en el feed de preguntas, ¿hay diferencia entre la tenodesis y tenotomía del bíceps en cuanto a función quirúrgico y estética? A ver, paciente obeso que se le hace la tenotomía, nunca lo fijo, es decir, ese paciente le corto el bíceps y no lo fijo, o sea, lo dejo libre. El paciente obeso, la deformidad de brazo de Popeye no se va a dar cuenta. Entonces, no hay problema, sea hombre o sea mujer. Si es mujer delgada, bajar el bíceps y le haces una tenotomía, siempre fíjalo, ya sea intraarticular o subpectoral. Se le puede haber ido a cualquier delgada o medianamente llenita, pues se le irá el dolor, le reparaste, funciona perfectamente bien su hombro, pero nunca dar la deformidad en Popeye sí que se llega a presentar. Te lo va a venir a reclamar todas las semanas al consultorio y va a ser tu dolor de cabeza. Entonces, en las mujeres que no son gordas, pues traten de hacerle una fijación del bíceps si es que lo llegan a cortar. Y lo otro es que tengan seguros complementarios de trabajo de riesgo o que sean obreros. Mi recomendación es, independientemente, gordos no se les nota, pero si son delgados, siempre fijen el bíceps, ya sea interarticular o subpectoral, porque esos pacientes son pacientes que nunca quedan bien, que siempre va a ir por el descanso médico o siempre va a encontrar alguna excusa para decir, me sigue doliendo. Es un paciente que va a encontrar la excusa perfecta, la deformidad en Popeye me ha ido bien, a pesar de que tú sepas de que está yendo perfectamente bien. Entonces, en los pacientes que tengan algún tema laboral, que sean obreros, mujeres o pacientes jóvenes delgados, jóvenes, normalmente yo le digo joven, gente de 40, 45 años, somos todavía pichones. Entonces, porque obviamente si se presenta la deformidad en Popeye, pues probablemente es algo cosméticamente feo. Pero desde el punto de vista función, no pasa absolutamente nada. Todo llega a funcionar bien. Ahora, las tenodesis sí duelen, siéntase una referencia de una sensación de disconfort en la cara anterior del brazo, que más o menos les dura 4 meses. Y después el bíceps porque le has cambiado discretamente la dirección de las fibras. Después de eso, el paciente pasa tranquilamente a hacer sus actividades normales sin ningún problema. Haga una tenodesis, normalmente, y como ya lo mencioné, a mí me gusta la subpectoral, no la hagan tan atención, porque si ustedes ponen muy el bíceps en la corredera bicipital o donde lo hayan fijado, pues probablemente cree dolor anterior del brazo. Entonces, un poquito laxo y haga un pseudo Popeye, porque después eso se atrofia y queda perfectamente bien. Entonces, en las tenodesis, si las hacen, no las hagan, eso es un tip ahí que tienen que tenerlo en cuenta porque si no el paciente se va para el otro lado, quedó muy bien, pero le quedó el dolor anterior a pesar de que le hicieron la tenodesis del bíceps. Y hago esta pregunta básicamente porque sigue siendo también mucha discusión, mucha controversia al respecto, ¿no? En general, sobre cuándo hacer, cuándo no hacer y pros y contras, ¿no? Es un punto muy de discusión. Y algo que puedo decir de mi poca experiencia, yo estuve en un servicio de hombro durante 2 años nada más, y y en la poca cirugía, pues durante esos 2 años, pues lo poco que yo me pude enfrentar es que esos pacientes son bien ingratos, los de hombro. Como puedes hacer una cirugía fabulosa y el paciente seguir con dolor o a veces dice uno, no sé ni lo que hice y el paciente parece que le salvaste la vida, ¿no? Y dice, no, gracias, doctor. O sea, es a veces puede ser muy, pues muy extraña, ¿no? La evolución en este tipo de pacientes.
Sí, como mencioné hace un rato, Marco, sí, el paciente de hombro tiene que hacerle un seguimiento bastante de cerca porque así como te puede ir perfectamente bien, a veces están y si el rehabilitador no te lo devolvió al consultorio o lo perdiste al paciente, pues probablemente te venga 6 meses después con el hombro peor que como cuando es al principio. Entonces, sí, el paciente del hombro es un paciente extremadamente agradecido porque realmente le quitas el dolor, sobre todo esas rupturas del manguito rotador que el paciente va, doctor, no puedo dormir por el dolor, o doctor, ¿sabe qué? No me puedo abrochar el sostén, no me puedo abrochar el brasier. Entonces, el paciente regresa muy agradecido cuando le solucionas el problema, pero ese paciente que se te pierde, la verdad es de que es muchas veces un dolor de cabeza. Y un ejemplo claro es una paciente que tenía una patología, una tendinitis de larga data del tendón largo del bíceps. Nada, lo único que hice fue una artroscopia, tener algo de bursitis, limpié la bursa, algo de acromion, le hice la tenotomía asociada a una tenodesis y la paciente, y se apareció a los 3 meses, bueno, se le sacaron los puntos y se desapareció 3 meses y que seguía con dolor y bueno, le digo, oye, pero ¿qué te desabantas? Que yo pensé que iba a mejorar. Sí que me ha cambiado el dolor, pero y era una paciente que te indicabas el protocolo de terapia y tenía 4 hijos muy pequeños, entonces andaba más actos de básquet de los pequeños que en su rehabilitación, no tenía mucho tiempo para ella. Era era mi dolor de cabeza y la verdad que al final se convenció que tenía que hacer fisioterapia, hizo la fisioterapia 2 meses seguidos y el dolor automáticamente desapareció. Por eso vuelvo a insistir, el paciente de hombro tienes que tenerlo muy de cerca, saber cuál es el protocolo de rehabilitación que ha hecho y si realmente lo que está haciendo lo está haciendo. Entonces, para eso sí, mi recomendación, tengan 2, 3 rehabilitadores de cabecera que sean amigos de ustedes para que les puedan comentar cómo van sus pasos y cómo están evolucionando, porque pues a veces tú los mandas al rehabilitador y no sabes cuándo va a regresar y cuando regresa te dice, oye, pero si esto no era lo que yo quería, entonces no solamente poner en la orden, se operó el manguito rotador, vaya a terapia física, sino ponerle esquemáticamente primera semana, segunda semana, cuarta semana, qué es lo que espero, el segundo mes, cuáles son mis objetivos, qué tipo de movimientos es lo que yo espero que el paciente tenga y cómo espero encontrarlo después de X número de sesiones de rehabilitación. Entonces hay que ser muy claro con los rehabilitadores hacia dónde vamos.